Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de los 10 recuerdos. ¿Qué quiere decir 10 recuerdos? Que nuestros sabios recopilaron 10 recuerdos que tenemos que tener presentes diariamente. Y estos 10 recuerdos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para inspirarnos, iluminarnos, para que tengamos un mejor comportamiento y una mejor conducta, para ayudarnos a estudiar de la historia, para no cometer los errores del pasado y de esta forma aprender de los errores de nuestros antepasados. Y estos 10 recuerdos comienzan primero con la salida de Egipto. Y quiere decir que la Torah nos dice que tenemos que recordar, tienes que recordar el día que saliste de Egipto. ¿Y por qué es tan importante recordar la salida de Egipto? Porque la salida de Egipto fue la primera vez que Dios se manifestó de una forma genérica a toda la creación. Es decir, que en la salida de Egipto vemos que hubieron durante 9 meses, hubieron todo tipo de manifestaciones donde Dios doblegó las leyes naturales en Egipto y posteriormente, una vez que el pueblo salió al séptimo día, fue la partición del Mar Rojo y de nuevo hubo otro gran milagro. Quiere decir que la salida de Egipto es la que nos enseña a entender que Dios interviene en la creación y por tanto vivimos en un mundo benevolente y no un mundo hostil, sino un mundo donde Dios lo rige y Dios interviene y donde hay unas leyes espirituales que interactúan dentro de la creación. El segundo recuerdo está basado en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Y aquí nos habla que tenemos que tener diariamente presente el sábado. Quiere decir, el sábado es el séptimo día de la creación, pero en hebreo los días de la semana no tienen nombre, son números. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 para el sábado. Quiere decir que nosotros vivimos en función al sábado. Ahora, ¿por qué es tan importante el sábado? Porque cada sábado nosotros tenemos la oportunidad de recordar, de dar testimonio y manifestar que el mundo tiene un creador. Cuando alguien nos pregunta, ¿y tú por qué paras tu labor creativa el sábado? Porque Dios la paró. Y por tanto es una forma de vivir el concepto de que Dios creó el mundo. Y por eso el sábado fortifica nuestra espiritualidad cuando tomamos conciencia de que Dios creó el mundo y por tanto estamos en un mundo donde hay un creador, hay un objetivo, hay un programa y hay una finalidad, hay un proyecto de vida. Y nuestro proyecto de vida es crecer y terminar la creación que Dios dejó incompleta con nosotros. Nos creó como seres potenciales, como semillas para que nosotros saquemos en desarrollo los frutos. El tercer recuerdo es el recuerdo del maná. Dice del maná, dice de todos los milagros que ocurrieron en el desierto, dice el más importante fue el maná. ¿Por qué? Porque el maná duró 40 años, el maná era una creación nueva y por otra parte el maná mostraba el control divino sobre cada persona, porque si una persona tomaba 2 porciones en lugar de una, se le putrificaba a la mañana siguiente. Sin embargo, el viernes, cuando tomaba 2 porciones, le quedaba para que pudiera comer el sábado y no tuviera que salir a recogerlo el día del sábado. Por tanto, el maná fue como un milagro, ese pan celestial que nos alimentó durante 40 años. ¿Y dónde lo recordamos? Cuando ponemos cada sábado en la mesa 2 panes para recordar el milagro de que los viernes el maná caía en doble porción. Y luego pasamos al cuarto recuerdo, y el cuarto recuerdo es Amalek Bader. Tienes que recordar lo que te hizo Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era el pueblo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Amalek les atacó. Después de la partición del Mar Rojo, vino Amalek a atacarlos. Dice, ¿por qué? Dice, porque Amalek no puede aceptar que haya un pueblo que proclame la divinidad o que proclame la espiritualidad. Amalek es la antítesis de
lo que es la espiritualidad o la antítesis de lo que es llevar una vida en base a los mandamientos divinos. Y por tanto, nos dice aquí, tienes que tener siempre presente el recuerdo de Amalek. Tienes que tener siempre presente que las fuerzas del mal están ahí y tienes que estar en alerta para sobreponerte a esas fuerzas que en cualquier momento se pueden manifestar. Luego, el quinto recuerdo es mantener presente la revelación del monte Sinai. Tal como dijo Maimónides en las leyes o los fundamentos de la Torá, en el Mishneh Torah, en su libro de la recopilación de las leyes de la Torá, él dice que el pueblo dice no creyó en Moisés por los milagros que vivió, sino por la revelación del monte Sinai. Dice, ¿por qué? Porque el que cree en milagros siempre tiene duda de que tal vez Moisés fuera un superhombre o fuera un hechicero de categoría. Sin embargo, dice, cuando ellos llegaron al monte Sinaí, todo el pueblo vivió la revelación y escucharon la revelación. Dice, ahí tomaron conciencia de dónde venía esa voz que inspiraba, iluminaba y se le revelaba a Moisés. El sexto recuerdo es el becerro de oro. Y el becerro de oro fue una transgresión muy grave porque después de que el pueblo había estado 50 días después de la salida de Egipto, habían estado en el monte Sinaí y el segundo mandamiento decía no harás idolatría ni tendrás imágenes de la divinidad. Y ellos, cuando después de 40 días Moisés, que había subido a recibir el resto de la Torah, no bajaba, quisieron representar a Dios. ¿Para qué? Para tener presente la revelación en Monte Sinaí. Es decir, la intención no era mala. Ellos dijeron, Moisés va a traer las tablas nos recuerdan la revelación del Monte Sinaí y es una forma de tener presente todo el tiempo, no olvidar lo que ocurrió en la revelación del Monte Sinaí. Cuando vieron que Moisés no venía, dijeron, bueno, tenemos que hacer una representación que nos recuerde la revelación de Monte Sinai. Hicieron el becerro de oro porque era a lo que ellos estaban acostumbrados en Egipto, que en Egipto la divinidad se representaba a través de imágenes de animales. Por tanto, el recuerdo del becerro de oro es la prevención frente a la idolatría. Tenemos que estar en alerta de no tener siempre a Dios como valor supremo y no caer en la idolatría. Luego, el séptimo es el recuerdo. Miriam Bader. Tienes que tener presente lo que Dios le hizo a Miriam. Dice, Miriam, la hermana de Moshe, una vez que el pueblo estaba habían ya emprendido la marcha después de un año y unos días emprendieron la marcha para la conquista de la tierra de Israel. Moshe Rabbeinu se desesperó porque el pueblo comenzó a pedir carne, empezó a pedir el pescado, las verduras que comía en Egipto. Sintió nostalgia de Egipto y en realidad sintió la nostalgia del libertinaje que tenía Egipto. En Egipto, es verdad, eran esclavos, pero no tenían leyes y por tanto tuvieron esa nostalgia de esa vida de libertinaje. Y por tanto, Dios le dijo a Moshe, nombra 70 sabios que te acompañen en la educación. El problema del pueblo no es un problema de carne, ni de verdura, ni de pescado, es un problema de educación. Esa llama que se prendió en el monte Sinai se apagó y ahora tenemos que revivir. Y la única forma es a través de la educación. Y cuando se nombraron estos 70 junto con Moshe, que eran 71, que fue el primer Sanedrín, Miriam, hablando con la mujer de Moshe, de Sípora, dice que estos 70 líderes estaban celebrando el nombramiento y las mujeres estaban muy contentas. Y le dijo a Sípora, pobre de estas mujeres que no saben que este nombramiento les va a costar su abandono, dice, porque sus maridos van a estar tan ocupados que no van a tener tiempo para ocuparse de sus familias. Dice lo mismo que le pasó a Moshe, que desde que fue nombrado líder, desde que subió al monte Sinaí, pues ya casi no nos ve. Y Miriam fue y se lo contó a su hermano Aarón. Dice, eso se considera una crítica destructiva, gratuita, sin beneficio. Dice, y se le puso la mano leprosa. Dice, y esto es para recordar hasta qué punto uno tiene que tener cuidado con lo que expresa
por la boca y tener siempre presente lo que Dios le hizo a Miriam de no hablar palabras que no tengan beneficios. Quiere decir, poner siempre 3 filtros antes de hablar. Primero, si lo que vamos a hablar es verdad o es mentira. Si es mentira, no hablarlo. Segundo, si lo que vamos a hablar tiene un beneficio. Y tercero, si es bondad o no es bondad lo que vamos a hablar. Luego, el número 8 dice ese recordar cuando Balac contrató a Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Dice tener presente siempre que la única forma de prevalecer ante la maldición es el fortalecimiento espiritual. Es decir, mientras el pueblo de Israel se mantenía fuerte espiritualmente, Bilam quiso maldecir y no podía. Dice, por tanto, estar siempre en un estado de fortalecimiento espiritual para que la negatividad no te afecte. Luego el 9 dice, recuerda que Dios es el que te da la fuerza para servir tú, es decir, tener siempre presente que el esfuerzo está en nuestra mano, pero el resultado es la bendición que Dios nos da y no caer en el falso orgullo que el resultado es la obra de mis manos. Es decir, sentir todo el tiempo la sociedad del hombre con Dios. Y el número 10 es recordar el templo y recordar la época gloriosa del templo. Por tanto, solamente cuando uno recuerda la importancia del templo es cuando va a pedir para que el templo se reconstruya. ¿Y por qué era importante el templo? Porque era el lugar donde la presencia divina residía y desde ahí se proyectaba a toda la humanidad. Y estos son los 10 recuerdos que tenemos que tener presentes diariamente para construir nuestra mente bajo estos recuerdos y que estos recuerdos nos inspiren y nos iluminen en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Muchas gracias por estar un día más. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, les invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros cursos, talleres gratuitos, les invitamos a apuntar el email